Fíjate, yo no me acuerdo nunca jamás un día de la madre tan espectacular. Lo pasé en compañía con mis seres queridos. Y en la iglesia, no lo pude creer, nos llevaron mariachis. Y entre ese grupo hubo 7 violines. ¡Qué música tan bella, tan sublime! Y también hubo obra musical. Mejor dicho, honraron a nosotras las madres como nunca antes. Salí ya por la noche cargado de regalos y de flores. Imagínate, mi hija mayor hasta me consiguió tulipanes de diversos colores preciosos. Y al fin ya entré en mi casa y ahí en la portería había otro regalo, una caja enorme con nada menos que 2 docenas de rosas de exportación. Cuando lo vi y cuando descubrí quién los había enviado, me puse a llorar. ¿Por qué? Porque estaba recordando una noche hace varios años, a la hora de las 2:30, el Señor me despertó y me dijo: quiero que profetices a su hija. Y yo voy a hacer maravillas en su vida y ella será miembro de mi ejército. Nadie jamás me había dicho que una madre podía profetizar a sus hijas. Para mí fue la primera vez y ni sabía a dónde comenzar. Pero dediqué un buen ratico a la oración y como el segundo nombre de mi hija es Rosa, entonces yo escogí profetizar Isaías 35 y el versículo 2. Dice la palabra: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces, no lo hice una sola vez, sino por todo un año. Yo comencé a profetizar esta linda palabra sobre la vida de mi hija. Y lo hice con fe, lo hice con confianza, creyendo que la vida espiritual de ella iba a florecer, florecer como una rosa, florecer profusamente. En camino a este lugar hoy, vi una casa de una esquina rodeada de rosas y se me cruzó por la mente: ahí tiene que vivir una abuela, porque hoy en día con los afanes, casi las únicas quienes tengan tiempo y amor para cultivar las rosas somos las abuelas. Pero entonces quiero decir a cada señora madre, a cada abuela, esta palabra que yo profeticé sobre mi hija menor, ustedes también lo pueden profetizar sobre sus hijos y sus nietos. Porque el mismo Dios, quien lo prometió a mí, Él también quiere hacerlo en la vida de su familia. Que cada uno de sus hijos florezca como una rosa, que florezca profusamente, que sus hijos conozcan la gloria de nuestro Señor. Pero esta no fue la única palabra que profeticé sobre la niña de mis ojos. También acudí a la promesa de Isaías capítulo 51, versículo 3.
Dice, ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y nuevamente no lo profeticé una sola vez, sino continuamente por el espacio de un año. Y Dios, tal como prometió, Él hizo grandes cosas en el corazón y en la vida de mi hija. Y esta promesa lo quiero recomendar para toda madre de hijas y hijos necesitados. Mire, Dios, por medio del Espíritu Santo, puede cambiar el corazón que es seco como un desierto, lo puede cambiar en un paraíso. Él puede consolarle, Él puede llegar a ellos en medio de su soledad y cambiar su llanto en gozo. Tiempos atrás, tuve otro reto de fe al favor de una de mis hijas. Debería explicar, soy madre de 4 princesas. También tengo 6 nietos y hasta 2 preciosos bisnietos. Pero esta vez yo estuve viviendo en las afueras de la ciudad y me tocaba viajar 1 hora en el bus. Entonces, mientras que viajaba en el bus, yo proclamaba la palabra de Isaías 40 sobre la vida de mi hija. La promesa que tomé se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40. Y antes de leerlo, quisiera explicar que ella se había ido al exterior para estudiar y al regresar ya había echado a perder toda su fe en un Cristo vivo. Y es más, llegó a un punto que me dijo, mami, yo odio todo lo que ustedes representan. ¿Qué se hace una madre frente a un reto así? ¿Encerrarse a llorar o tomar armas? Las armas de la milicia, las armas cristianas que están disponibles para cada madre creyente. Yo utilicé esta palabra que dice, todo valle sea alzado y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor. ¿Cómo les parece? Yo todos los días, mientras que iba un viaje de 1 hora en el bus, estaba parando mi fe, mi confianza en esta promesa. Yo hablaba a los montes de incredulidad, los montes de amargura que habían surgido en la vida de mi hijita, y los ordenaba a bajar. Yo hablaba a lo torcido, a lo áspero en su vida, y siempre confiaba que Dios iba a manifestar su gloria en la vida de ella. Mire, quiero contarles que tanto la primera promesa que Dios me dio, cuando me dijo, profetiza a los huesos secos de su hija, y ella luego será miembro de mi ejército. Como esta promesa, Dios cumplió a ambos. Los cumplió en una manera sobrenatural. La primera hija hoy en día está frente a una cadena de colegios cristianos fundado por mi esposo. La segunda también está involucrado en la educación. Dios es fiel. Queridas madres, no estamos solas. Dios respalda su palabra y podemos levantarnos con denuedo, con fe, con plena confianza y profetizar sobre la vida de nuestros hijos. ¿Qué día estuve hablando con una de mis nietas?
y le dijo, prepárate, mijita, porque te advierto, yo estoy ya profetizando también sobre sus montes. Yo estoy profetizando sobre sus valles. Y Dios va a hacer algo grandioso en su vida y su gloria será manifestado en ti. Yo sí tenía que advertirla, porque pronto tendrá un sacudón de parte de la mano del Señor. Hace exactamente 10 años, en nuestra iglesia se presentó un profeta colombiano de nombre Héctor Torres, un hombre de testimonio intachable. Y aquel día Dios le dio una palabra profética sobre la niñez de Colombia. Y esta palabra está radicado en Isaías 29 y versículo 23. Decía el Señor, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán el Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Yo sí presté mucha atención porque, como les dije, mi esposo ya había fundado una cadena de colegios cristianos para bendecir a la niñez desamparada, a la niñez necesitada, no solo de nuestra ciudad, sino de otras ciudades también. Entonces yo venía clamando al Señor que esa promesa fuera a ser una realidad. Queridas madres, nuestra fe no tiene tanto fundamento en la palabra profética, sino en la palabra. Pero yo creía que Dios iba a hacer eso. ¿Y cómo les parece? Han pasado 10 años y cada vez que asisto a mi iglesia hay niños pequeños, tocados por la mano del Señor. Es conmovedora ver a pequeñitos llorando, quebrantados. ¿Por qué? Porque el Señor les ha tocado. Han recibido milagros de sanidad. Han recibido sanidad interior del dolor que tenían en sus corazoncitos. No hay duda, Dios está cumpliendo esta promesa y Jesús está siendo santificado y muy amado por nuestros niños. Algunas madres abrigan muchos temores y angustia por el futuro de sus hijos. No se puede negar, estamos viviendo, en tiempos difíciles. Pero la palabra profética de Joel capítulo 2 nos asegura que no seremos avergonzados. Nos asegura que Dios hará grandes cosas. Todos tenemos la fe y la confianza. Somos capaces de creer que Dios sí lo hará en nosotras. Pero ¿qué de los niños pequeños? A algunos les cuesta creer que un niño pequeño puede experimentar la gloria de la presencia de Dios. Pero mire, estamos en el tercer día. Dios está llenando su iglesia con su gloria. Está dando libertad espiritual. Está haciendo maravillas y señales. ¿Y su merced piensa que Dios va a pasar de alto a los niños? Mire, hace unos años me invitaron a escuchar a 3 niños venezolanos. Y cuando subieron a la plataforma, todo el mundo comenzó a reír. Pero nadie creía que Dios podía usar a esos niños. Pero entre breve, todas quedamos quebrantados. La risa se tornó en lágrimas, porque esos 3 chiquitines venezolanos comenzaron a ministrar bajo un poderoso unción del Espíritu Santo.
Y cuando echaran fuera a los demonios, y luego oraran por los enfermos y se sanaran, quedamos boquiabiertos. Mire, en Joel capítulo 2, Dios dice que este es el tiempo cuando Él hará llover, lluvia temprano y lluvia tardía. Mire, yo lo vi también hace unos años, cuando estaba en Bogotá, el conocido pastor Julio César Ruibal, procedente de Bolivia. Él estaba ministrando en mi iglesia. Y yo arriba con mis 400 niños de mi escuela dominical, pues fui la superintendente. Y de un momento a otro, el Espíritu Santo entró en nuestra escuela dominical. El ungido del Señor estaba abajo, no estaba arriba, pero el Espíritu Santo no tiene límites. Y mire, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, todos los niños se quebrantaron. Todos estaban confesando sus pecados. Todos estaban postrados en la presencia de Dios. Al terminar el culto, los padres llegaron para llevar a sus hijitos a casa y fue imposible. Les tocó dejarlos hasta altas horas de la tarde, hasta que se calmaran, porque tuvimos una visita del cielo. El Señor manifestó su gloria entre los niños. También quiero contarles de 2 otras ocasiones. Una fue en el barrio Patio Bonita. El Señor mostró en forma soberana y sobrenatural que unos alumnos estaban ya en peligro de caer en las tentaciones y de alejarse de su fe en un Cristo vivo. ¿Y qué hizo la directora? Ella se entró en una semana de ayuno y oración. Y yo llegué al colegio acompañada por mi amiga en el ministerio, Cecilia Lozano, y comenzamos a cantar: Espíritu de Dios, llena mi vida. Y un niño mostró síntomas de posesión demoníaca. Comenzó a hacer unos alaridos y con eso todos los demás comenzaron a quebrantarse y postrarse de rodillas y confesar sus pecados. En otra ocasión me invitaron a la iglesia de las Asambleas de Dios en el norte de la ciudad, aquí en Santa Fe de Bogotá, barrio Quirigua. Y yo llevé algunas muñecas de felpa de una clase normal. Pero de repente después vino una visitación del Espíritu Santo. Fue después que supe que el pastor o el líder de los jóvenes llevaba una carga espiritual por el bienestar espiritual de esos niños y se había entrado también en un ayuno de una semana, clamando y gimiendo por la liberación, la transformación de sus jóvenes. Y mire, ellos también quedaron hasta las 5 de la tarde, llorando, quebrantados y acercándose más y más a la presencia de Dios. Dios sí puede hacer grandes cosas entre los niños. Yo no tenía sino 7 años cuando yo supe que había existido aquí en la tierra una persona divina de nombre Jesús. Me preguntan, pero ¿cómo puede ser, Denise? ¿Nunca habías oído acerca de Jesús? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque mi papi fue un hombre ateo. Según mi papi, Dios no existía. Él se burlaba de la fe católica de mi madre y es más, prohibió la práctica de la religión en nuestra casa.
Entonces mi madre nunca me había enseñado ni para adorar a Dios, ni para decir mis peticiones delante de Él. Pero un día en nuestro colegio llegó un viejito y llegó con una misión de enseñar a los niños de la palabra de Dios. Mire, mi papi tenía tanto odio contra los cristianos que había enviado una carta a mi colegio diciendo, esta niña no puede asistir a las clases de religión, está prohibido. Y yo no sabía, pero a mí me dio pena. Entonces, cuando este viejito llegó, yo también entré en la clase. Y este día, él nos contó acerca de Jesús. Lo grande, lo cariñoso, lo bello que fue el Señor Jesucristo. También nos contó la historia de Barrabás y Jesús. Y eso fue demasiado para mi pequeño corazón. Acuérdate, yo no tenía sino 7 años. Y cuando yo supe que habían escogido a Barrabás en vez de a Jesús, y que fueron capaces de crucificar el Rey de la Gloria, mire, yo salí de la clase y fui corriendo por toda la calle principal de mi pueblito de Otahuhu. Y llegué a mi casa y le dije, mami, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué le asesinaron? Siendo un hombre tan bueno y tan lindo. Y mire, Dios tocó el corazón de mi madre. Le dio vergüenza. Y ella salió a escondidas y me compró un libro de oraciones para niños. Y toda mi niñez lo mantenía escondido debajo de mi colchón. No podía permitir que mi padre lo fuera a ver. Y por las noches sacaba mi librito y me arrodillaba y hablaba con Jesús. ¿Será por eso que al llegar a los 15 años, la primerísima vez que escuché del Evangelio, entregué mi corazón y todo mi amor al único digno que se llama Jesucristo? Yo soy la dueña orgullosa de una mascota muy linda de nombre Yesha. Y en estos días se puso bien delicado. Entonces le ungí con aceite en el nombre de Jesús por sanidad y por supuesto le acudí también al veterinario del barrio. Y estando allá el día sábado, vi una noticia que me dejó estremecida. Se trataba de la noticia del asesinato de 2 niñas colombianas. Una tan linda, de tan solo 4 años, y no me van a creer. Él quien le cegó la vida resultó ser su propio padre. Y en la ciudad de Barranquilla también otra nena preciosa fue asesinada. Mire, estamos frente a una oleada de crímenes contra los niños. Es algo espantoso. Dios quiera que se despierta las mujeres, porque somos capaces de creer que Dios sí puede derramar su espíritu desde lo alto sobre nuestros hijos. También estamos creyendo que Dios hará grandes cosas entre nuestros hijos. Pero ¿quién va a orar por los pequeñitos, los hijos de los presos, los hijos de los mafiosos? Me dice, ¿cómo así? ¿Orar por los hijos de los mafiosos? Imposible. Pero mire, mi yerno regaló una Biblia a un niño en su colegio, hijo de familia mafiosa. ¿Y qué sucedió? Él hoy en día es un líder en la iglesia cristiana y toda su familia rindieron sus vidas delante de Jesús.
En el libro profético de Joel, Dios dice que en estos tiempos Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y luego toda carne no significa los hijitos también de los presos, de las prostitutas, de los drogadictos. ¿Qué culpa tienen ellos? Mire, yo he visto en nuestro hogar de refugio las pequeñitas llorando como unas pequeñas Magdalenas, diciendo, mi mami no me ama, mi mami ama la droga más que me ama a mí. Dios ha dicho que Él va a derramar su espíritu con un fin, para que estos sean sus profetas y sus siervas. Mire, cuando mi esposo fundó el colegio en el lugar que se llama Calle de Cartucho, la prensa llamaba este lugar la puerta del infierno. ¿Ustedes creen que Dios puede sacar una sierva, una profeta de semejante fango? Pues mire, yo conozco personalmente una niña hoy en día estudiando en la universidad. Su madre ha sido y sigue aún toda la vida una drogadicta perdida en este sector de la ciudad. Pero su hija ama al Señor Jesucristo, le adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas en su corazón. Cuando comenzamos el colegio en Altos de Casucar, ¿quién iba a imaginar que de ese mismo colegio iban a salir alumnos triunfantes a tomar posiciones de honor en la sociedad? Uno de ellos hoy en día tiene un puesto de mucha responsabilidad en la administración de nuestros colegios. Otro está desenvolviéndose en el campo de la computación, de los sistemas. Cada uno es un trofeo de la gracia del Señor. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay multitudes de niños campesinos, niños indígenas, niños camines, niños perdidos, quienes necesitan de nuestra fe, de nuestro amor, para que nosotras no solo nos limitamos a clamar al favor de nuestros propios hijitos, sino que también tengamos mayor anchura de corazón y la fe para creer que Dios puede hacer maravillas entre los niños desamparados. Imposible vivir tantos años entre ustedes con tanta felicidad sin aprender algunos de sus dichos. Y hay uno que dice, de tal palo, tal astilla. Querida madre, a veces nos cuesta reconocer que algunos problemitas con los cuales bregamos con nuestros hijos los han recibido, los han heredado de nosotros mismas. Entonces, antes de pedir, Señor Jesús, haz maravillas, haz grandes cosas en la vida de mis hijitos. Mi querida, dobla rodilla y corazón y pídele, Señor Jesús, heme aquí. Reconozco, Señor, mi tremenda necesidad de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Haz cosas grandes en mi corazón, Señor, y luego en el corazón de mis hijitos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el mejor tiempo. Dios nos está visitando y este es el tiempo cuando Dios ha dicho que Él hará grandes cosas, tanto en el corazón de su merced como en el corazón de sus seres queridos. Hasta pronto, con mucho amor, de la Abue Denise.